enfermedades de tipo neurohepáticas. Y es porque el hígado no está funcionando bien. Puede ser algo funcional del hígado, pero también tú sabes que en el caso del hígado, el ciclo de la urea, están participando varias enzimas. Y si esas enzimas del ciclo de la urea no funcionan, va a ocurrir esto y va a generar un proceso de neurodegeneración por incapacidad de poder neutralizar al ion amonio. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Correcto? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ese es un aspecto importante, ¿no? De el ciclo de la urea, que nos protege el hígado para estos procesos de detoxificación por amonio. Muy bien. En el caso del ciclo de la urea, vamos a encontrar nosotros que se van a dar 5 reacciones. Esas reacciones se van a dar tanto en la mitocondria como en el caso del citosol. En el caso de la mitocondria van a ocurrir 2 reacciones y en el caso del citosol van a ocurrir 3 reacciones, ¿no? Entonces, para la primera reacción, para, para la primera reacción, ¿qué requiero yo? Bicarbonato. También, ¿qué requiero? ATP, ¿correcto? ¿Y qué necesito también? El amonio, que ya sé de dónde viene, de los procesos de desaminación. Ya habíamos hablado que los procesos de la desaminación de la glutamato deshidrogenasa y de la glutaminasa son procesos que van a ocurrir dentro de la mitocondria. Entonces, este amonio se está produciendo dentro de la mitocondria. Muy bien. Entonces, si yo tengo bicarbonato, tengo amonio y tengo ATP, yo voy a formar finalmente este intermediario que se llama el carbamoil fosfato. Fíjate que acá estamos gastando 2 ATPs en esta primera reacción. Esta reacción, ¿quién la cataliza? La carbamoil fosfato sintetasa de tipo 1. Hay otra parecida, la carbamoil fosfato sintetasa de tipo 2, pero esa la veremos para el caso de ácidos nucleicos. En este caso me interesa la del ciclo de la urea. Muy bien, entonces es la primera reacción. Bicarbonato, 2 ATP, amonio, la enzima carbamil fosfato sintetasa tipo 1 y formamos el carbamil fosfato. Posteriormente, en el caso de esta enzima, la carbamil fosfato sintetasa es una enzima, es la primera enzima del ciclo de la urea. Y esta enzima va a ser un punto de control. Como hemos visto, todas las reacciones son unidireccionales. Este es un punto de control. Entonces, esta es la enzima reguladora del ciclo de la urea. Y en este caso, esta carbohidrato se sintetiza de regular proteínas de dos formas. Uno, obviamente va a haber mayores desaminaciones y necesariamente y formar más urea, pero también tiene un modulador. ¿Ya? La carbonfosfato sintetasa tiene un modulador positivo, que es el N-acetilglutamato. Hay una enzima que es la N-acetilglutamato sintasa, que es la que va a permitir utilizar el glutamato y acetilcoenzima A para formar el acetilglutamato, ¿no? Que es el modulador positivo de esta enzima. Bueno, de ahí que se formó el carbamil fosfato, ahora del citosol va a ingresar un aminoácido, la ornitina. Recuerda que la ornitina era un aminoácido de tipo no proteico. Entonces va a ingresar hacia la matriz mitocondrial. Y estos dos se van a condensar, de tal forma que se va a formar la llamada citrulina. Y también recuerda que la citrulina es un aminoácido de tipo no proteico. Entonces, ¿quién cataliza esta reacción de la unión del carbamil fosfato con la ornitina? La ornitina transcarbamilasa. Muy bien. Luego, ¿qué va a pasar con esa citrulina? Va a salir hacia el citosol. Entonces, acá la citrulina en el citosol, ella va a recibir ¿a quién? Al aspartato. ¿Ve? Entonces, fíjate que acá hay gasto de ATP. Teóricamente veo un ATP. En la primera reacción del ciclo de la urea hemos visto que se han gastado 2 ATP.
Teóricamente acá hay el gasto de un tercer ATP, pero tenga en cuenta que se está formando el pirofosfato. Y cuando se forma el pirofosfato es inestable. Y acá se rompe un segundo enlace de alta energía. Quiere decir que en el ciclo de la urea se gastan 4 ATPs. 2 en la primera reacción de la carbamil fosfato sintetasa y 2 a nivel de esta reacción del arginino succínico sintetasa. Entonces esta citrulina va a ser incorporada en ella la estructura del AMP. Por eso, ATP pierde 2 fósforos y ¿qué me queda? AMP. Y ese AMP se une a nivel del carbono carbonílico, formando el citrulil AMP, que es un intermediario metabólico. Y posteriormente, acá, donde está este oxígeno y donde está unido el AMP, se liberará el AMP y se unirá el aspartato, ¿no? Entonces, fíjate que acá yo tengo el carbono carbonílico que hemos estado hablando anteriormente, tengo el primer nitrógeno, que es del amonio, y fíjate que ahorita va a ingresar el segundo nitrógeno. Entonces, acá, en esta estructura final, que es el arginino succinato, en la parte central, más o menos, se encuentra nuestra molécula de la urea. Todavía falta formarla. Muy bien. Luego este arginino succinato, ¿qué va a suceder con ella? Va a perder 4 carbonos. Y esos 4 carbonos son del aspartato. Aquí hay 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Se va a perder esto. Entonces, ahí va a participar la otra enzima, la arginino succínico liasa. De tal forma que estos 4 carbonos que se pierde del arginino succinato va a liberarse el llamado fumarato. Y a partir de este arginino succinato se va a formar la llamada arginina. Muy bien. Recuerda que la arginina es un aminoácido también. Y finalmente tiene la última reacción, que es de la arginasa. Es una reacción de hidrólisis. Entonces vamos a romper a este nivel la arginina. Cuando la arginina se hidroliza, se convierte en ornitina para ser utilizado en otro ciclo de la urea. Y fíjate que lo que estamos liberando es la urea, nuestra sustancia de desecho, ¿no? Entonces, acá, como había mencionado, hay un carbono carbonílico y 2 grupos amino, ¿no? Hay 2 nitrógenos que son el nitrógeno de la urea, el nitrógeno ureico, uno de las desaminaciones y otro del aminoácido aspartato, ¿no? Entonces, esta urea que se está formando en el hígado, posteriormente va a ser vertida al nivel del medio sanguíneo, por lo tanto va a haber urea en sangre, uremia, y posteriormente esa urea mediante la función renal va a tener que ser excretada, ¿no? Y por lo tanto la vamos a poder encontrar en la orina. Muy bien, entonces acá están las 5 reacciones que están participando en el ciclo de la urea, ¿no? 2 mitocondriales y 3 que están trabajándose a nivel del citosol. Como les había mencionado, hay una conexión del ciclo de la urea con el ciclo de Krebs y una conexión del ciclo de Krebs con el ciclo de la urea. En el caso del ciclo de la urea, recuerda que hay la formación de fumarato. ¿Está bien? Este fumarato que se genera a partir del arginino succinato permite interconectar el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. Pero también ten en cuenta que en el caso del ciclo de Krebs hay presencia de oxalacetato. Y este oxalacetato es precursor de aspartato. Y el aspartato se va a utilizar en el ciclo de la urea a nivel de la tercera reacción, a nivel del arginino succínico sintetasa, para formar el arginino succinato. Entonces, el oxalacetato es el intermediario metabólico del ciclo de Krebs que conecta dicho ciclo con el ciclo de la urea, ¿no? Entonces hay una asociación entre ambos, ¿no? Por acá tenemos algo clínico, algo patológico de lo que he estado mencionando. Se supone que si tu hígado no funciona muy bien, el ciclo de la urea no va a funcionar. Si hay un problema específicamente funcional del hígado, porque ha habido lesión, daño, hay que esperar que ese hígado nuevamente se regenere para poder
nuevamente recuperar la actividad frente al buen funcionamiento del ciclo de la urea, ¿no? Una hepatitis, una toxicidad farmacológica, va a tener que el paciente recuperarse para que el hígado nuevamente se vuelva a funcionar. Pero también tenemos la otra contraparte, de que se presenten desórdenes genéticos. Y estos desórdenes genéticos tienen que ver con qué? Con defecto en la presencia de enzimas del ciclo de la urea. Acá tenemos a las 5 enzimas: carbamilfosfato sintetasa, la ornitina transcarbamilasa, la arginino succínico sintetasa, la arginino succínico liasa y la arginasa. Ahí están las 5 enzimas, ¿no? Pero acá aparece la letra D. Esta D puede ser relacionada por la deficiencia, ¿también? Entonces hay deficiencia de esta enzima. Cuando no está presente la primera enzima del ciclo de la urea, el amonio no se puede metabolizar. Entonces se genera hiperamonemia. Esta deficiencia se le denomina hiperamonemia de tipo 1. Pero también puede darse la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa, ¿no? Se supone que la ornitina transcarbamilasa utilizaba ornitina y carbamilfosfato para formar citrulina, ¿no? Pero al tener la deficiencia de esta enzima, ¿qué va a pasar? De que el carbamilfosfato no va a poder ser utilizado, lo cual va a inducir también a que el amonio no pueda ser utilizado dentro de la matriz mitocondrial. Por lo tanto, se genera el estado de hiperamonemia de tipo 2. Estas son las más perjudiciales para nuestro organismo, ¿no? Son desórdenes genéticos, ¿no? Por acá, la arginino succínico sintetasa, esta enzima era la responsable de utilizar la citrulina y el aspartato para formar arginino succinato, pero como está deficiente la enzima, la citrulina se incrementa su concentración, entonces va a estar elevada en sangre. Por eso acá se habla de la llamada citrulinemia, presencia de citrulina en sangre. La deficiencia del arginino succínico liasa, recuerda que esta enzima era responsable de utilizar el arginino succinato y convertirlo en arginina con la liberación de fumarato. Pero al existir la deficiencia de esta enzima, induce a un acúmulo de arginino succinato. El arginino succinato es una molécula polar. Obviamente se va a elevar en sangre, pero como hay actividad renal, el riñón la va a poder excretar. Y es por eso que vamos a encontrar arginino succinato en la orina. Por eso acá se llama arginino succínico aciduria, porque va a haber arginino succinato presente en la orina. Y la última enzima, que es la arginasa, era la responsable de hidrolizar la arginina y convertirla en urea y ornitina, ¿no? Pero como está deficiente, la arginina se eleva en sangre, entonces va a haber un estado de hiperargininemia, ¿no? Entonces, inclusive hay la deficiencia del activador también, la deficiencia de la N-acetil, de la N-acetil glutamato sintetasa también, hay una deficiencia, pero como estamos hablando del ciclo de la urea, estamos haciendo mención de las enzimas del ciclo de la urea. Fíjate que son casos raros, la incidencia es pequeña, ¿no? Esta es la incidencia por cada 100.000 nacimientos y tiene un origen genético. Y generalmente la mayoría son autosómicos recesivos, pero también hay una de la ornitina transcarbamilasa que está asociado con el cromosoma X, ¿no? Entonces, la madre es la portadora, pero los varones, niños, son los que padecen la enfermedad, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que hemos estado hablando, de que normalmente el amonio se tiene que neutralizar, pero como va a haber deficiencia de estas enzimas, el ciclo de la urea no va a trabajar al 100%, por lo tanto, va a haber elevación del amonio. Entonces, este amonio que va a generar toxicidad. En el caso del recién nacido, dentro de las 24 horas todo es felicidad, todo es normal, ¿no? Nace el niño y el niño lo recibe la madre y al llorar necesariamente la madre le va a tener que dar de lactar y el niño va a consumir su leche, ¿no? Entonces
dentro de las primeras 24 horas no hay ningún problema, ¿no? Generalmente la mayor parte del tiempo, por el trabajo de parto, el niño está durmiendo. Ya después de varias horas, recién ya tiene ganas de comer, ¿no? Y la madre le va a tener que dar pecho, ¿no? Pero generalmente después del trabajo de parto, tanto la mamá como el niño están durmiendo, ¿no? Pero si hay consumo de leche, recuerda que la leche tiene caseína y la caseína es una proteína. Al ser metabolizada la proteína va a haber aminoácidos y de forma normal va a haber desaminación. Muy bien, pero ese amonio ahora no se va a poder neutralizar porque tiene la deficiencia de estas enzimas. Entonces el amonio poco a poco se va a ir elevando, ¿no? Entonces, entre las 24 y 72 horas ya empiezan a haber algunos efectos sobre el sistema nervioso central, ¿no? Vómitos, ¿no? Letargia, hipotermia, hipoventilación, coma y muerte, ¿no? Entonces, lo más crítico, lo más drástico son las deficiencias de estas dos por el estado de hiperamonemia. En el caso de las otras, algunos intermediarios metabólicos se pueden eliminar o se puede dar algún fármaco que va a facilitar su eliminación, pero en estos dos no, porque el amonio no se puede neutralizar, ¿no? Entonces, si esto se mantiene en el tiempo y no hay una detección del problema genético, la madre siempre le va a estar dando pecho, ¿no? Un niño que llora o bien se ha ensuciado o tiene hambre, ¿no? Y si hay el desconocimiento de esto, ¿no? La madre va a darle de lactar, el niño va a estar nuevamente irritado, nuevamente va a seguir lactando, ¿y qué va a pasar? Retraso mental de tipo progresivo, ¿no? Puede afectar el sistema nervioso y puede quedar también con un cuadro de cuadriplegia, ¿no? Entonces, es complicado. Lo bueno es que son enfermedades raras, pero fíjate que acá tenemos un ejemplo de toxicidad debido a que no puede neutralizarse el amonio porque el ciclo de la urea no está funcionando, ¿no? Muy bien. Entonces, esa sería nuestra clase de jóvenes del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna